nombre es Claudia Sandoval, soy estudiante en este momento de inglés. Me estoy preparando para tomar un curso de inglés, una prueba para extranjeros que quieren estudiar en Londres. Quiero hacer mis estudios de doctorado, posiblemente en estudios culturales, todavía estoy definiendo el área. Y antes trabajé en Tijuana, México, en gestión cultural en el Centro Cultural Tijuana. Antes también trabajé en un periódico, en periodismo cultural, y la cultura y el arte es el campo en el que me he desarrollado en los últimos, será 10 años. Yo soy tijuanense, nací en Tijuana, he hecho todos mis estudios en Tijuana. He vivido fuera un par de años, menos de 5 años en total. Viví en la ciudad de Los Ángeles, viví un tiempo en París, pero la mayor parte de mi vida y de mi desarrollo profesional y eh, de amistades, ambiente familiar, es Tijuana. Eh, Tijuana es una ciudad fronteriza, es la ciudad que se encuentra más al norte de México, ¿no? Es la frontera más cruzada con Estados Unidos, uno de los estados más importantes de Estados Unidos, California. La ciudad vecina al norte es San Diego, pero se encuentra a 2 horas de Los Ángeles, 2 horas en automóvil, a 2 horas y media en avión de la Ciudad de México. Colinda con el Océano Pacífico en el este, entonces también Tijuana tiene playa, eso es lo que mucha gente ignora. Y al este tiene una ciudad pequeña, Tecate, que es una de las productoras de cerveza más importantes en todo México, que hace cerveza de exportación para Estados Unidos. Y al sur el municipio, que no sé, es un término, no sé si sea tan familiar para la gente fuera de México, pero más grande, ¿no? En extensión de todo el mundo, de hecho, es muy grande, tendría el tamaño de un país tal vez pequeño europeo, pero es un municipio, ¿no? Cosas interesantes en Tijuana, hay algunas para visitar, para ver, ¿no? Yo creo que el punto más importante para un extranjero, para un europeo, un asiático, es el punto, la frontera, justo, ¿no? La frontera entre México y Estados Unidos, conocer la malla metálica que separa los países, y el mejor punto para hacer esto es playas de Tijuana, ¿no? Y la playa no es una que sea muy frecuentada por los tijuanenses para bañarse, pero sí es una playa muy bonita. Ahora que tengo ya un mes acá y antes que la estaba visitando cada domingo, sí, sí es algo que extraño de mi ciudad. Entonces esa visita vale la pena, ¿no? Conocer la frontera. Otra es ir a la frontera, al punto de cruce donde están los agentes, donde se hacen largas colas en automóvil por parte del lado mexicano para cruzar Estados Unidos. Esa es una experiencia también. ¿Por qué? Porque hay una venta de todo tipo de productos, artesanías ya muy... que no es lo que tradicionalmente en México se vende como artesanía, sino es otra reinterpretación que luego nos cuesta trabajo creer que esas cosas tan sui generis o tan barrocas, no haya quien las compre, pero si las venden ahí es porque alguien lo está comprando. Y si el visitante tiene oportunidad de cruzar la frontera a pie, pues es otra experiencia, ¿no? Ese también vale la pena. Otros puntos de atracción está el Centro Cultural Tijuana, que tiene una arquitectura, eh, digamos que muy única. Es del arquitecto, uno de los arquitectos más reconocidos de México, Pedro Ramírez Vázquez, que es también el que ideó el Estadio Azteca, que es el estadio más importante de México. Y ese vale la pena también visitarlo. Y entre las cosas interesantes, a mí que me gusta, disfruto mucho eh, la comida de los lugares que visito, es la comida no propiamente tijuanense, pero digamos por adopción, es la comida china, la comida japonesa,
es muy, muy rica. Y los puestos de tacos, ¿no? En la calle, ¿no? Las salsas, es algo que vale la pena disfrutar. A mí me gusta Tijuana, me gusta lo que puedo, la vida que he hecho en Tijuana hasta ahora, mi desarrollo profesional y las oportunidades que me ha dado de crecimiento, mucho en el hacer. Es una ciudad en la que hay que, por la misma necesidad de, de trabajar, de subsistir, uno empieza a trabajar muy joven y hay oportunidad de empezar a trabajar en el campo que a uno le interesa explorar, un poco jugando. Entonces esa oportunidad la he tenido en Tijuana. La gente también disfruto del ambiente de Tijuana, que es mucho más relajado, es muy abierto, una sociedad muy no conservadora, no tradicional, ¿no? Al contrario de, pues, de cómo serían otras ciudades en México y el mismo San Diego, que es una ciudad muy conservadora. Entonces disfruto Tijuana. Tijuana, sacada de su contexto geográfico o geopolítico, no tiene manera de explicarse, ¿no? Es una ciudad que existe precisamente en su contexto, que está determinada por la frontera y por su relación fronteriza. Tijuana sola no se entiende, se tiene que eh, siempre tener este espejo frente, ¿no? Que es Estados Unidos, que es San Diego, y que es también su relación distante, por, no distante hasta hace muy poco, con la misma Ciudad de México y con el resto de México por las telecomunicaciones, ¿no? La señal de televisión no llegaba, nacional de México no llegaba a Tijuana. Entonces eso fue haciendo una ciudad que fue creciendo más cercana a Estados Unidos culturalmente en algunas, por décadas, ¿no? Y, y esta relación de frontera la ha ido determinando, solo así se entiende. Hay una gran diferencia, es una diferencia eh, que puede, que resulta para el visitante, para el que no está familiarizado, puede ser primero eh, llamarle mucho la atención, ¿no? El orden que hay en San Diego, la pulcritud de las calles y el aparente desorden, caos de una ciudad que ha crecido en menos de 30 años 3 veces su tamaño y tantas veces también su población. El crecimiento de Tijuana ha sido muy acelerado y explosivo. De los años 70 al 2000 triplicó su población. Entonces esas diferencias sí son palpables. En ingreso económico, el centro de ambas ciudades también es muy distinto. Y, pero la relación y la interdependencia de ambas ciudades económicamente incluso es enorme. Entonces es necesario para muchos empresarios o en muchas áreas del desarrollo de la ciudad este intercambio constante. La población flotante en Tijuana es muy grande, ¿no? Hay las cifras de los políticos, de quienes están al frente del gobierno de la ciudad, pues hablan de que 1 millón de habitantes, tal vez más. Tijuana tiene aproximadamente 2,5 millones de habitantes, posiblemente en este censo que se va a realizar, serán unos 2 años, ya tengamos una cifra más precisa, ¿no? Pero se especula que estamos alrededor de los 3 millones de habitantes. Entonces 1 millón de habitantes de población flotante es demasiado, ¿no? Posiblemente sea irreal, ¿no? Pero sí hay mucha gente que llega para cruzar, que cada vez es más difícil hacerlo, entonces se queda en Tijuana y empieza a desarrollar una actividad económica muchas veces en la economía subterránea. Pero además, ¿no? La necesidad que va a tener de servicios públicos, de escuela para los hijos, de transporte, va haciendo que la ciudad se vaya volviendo cada vez más caótica. Entonces sí tiene, pero a la vez favorece la economía, porque en Tijuana es una de las ciudades con menor tasa de desempleo
y de actividad económica, al menos en en posiciones muy de mano de obra, siempre hay, ¿no? Siempre hay empleo. Los principales problemas para la población, ¿no? Y creo que en el sentir de la población, es la violencia y la inseguridad, ¿no? Y la violencia y la inseguridad derivada del narcotráfico, que van de la mano, ¿no? Y que todo esto se genera a partir de lo que comentaba antes, de la situación de frontera. Tijuana en otro sitio no tendría esta misma problemática. Y el siguiente, pues este crecimiento, Tijuana ha sido un polo de atracción de población, este crecimiento explosivo ha dado problemas urbanos, problemas de servicios públicos. El más importante es el problema del agua, porque Tijuana se encuentra en una zona desértica y tiene que traer agua de ríos vecinos y cada vez esto es más difícil, ¿no? Hay también esta pues fuerte disputa política entre el gobierno de Estados Unidos y San Diego por el agua con el mexicano. Entonces siempre es un estira y afloja ahí. Y este es un problema de hecho que se ha minimizado por los gobiernos locales porque políticamente no conviene, ¿no?, hacerlo tan grande o alarmar a la población de que este es un problema muy serio, pero es uno de los más fuertes, ¿no? Y en general todos los servicios públicos, las escuelas, ¿no? Para todos son los problemas más serios. Narcoterrorismo es un término que no se, en los medios de comunicación y el mismo gobierno rechazaría. No se habla de narcoterrorismo, se habla de violencia y seguridad derivada del narcotráfico. Desde el gobierno, desde que entró Calderón y su gobierno, hablan de una guerra contra el narcotráfico y una guerra que a 3 años, 4 años va ganando el gobierno, y eso es algo que habría ahí mucha discusión por parte de la población, pero es una situación que se ha agravado tremendamente en los últimos años y que ha hecho que mucha gente de Tijuana se esté migrando, está yendo a San Diego, se esté yendo a Estados Unidos o pues ya algunos al principio a otras partes del país, pero ya están optando más por cruzar la frontera. Entonces es un problema muy serio de deterioro de la calidad de vida de todos los que habitamos Tijuana, ¿no? De las expectativas que uno puede tener profesionales de desarrollo. Uno se cuestiona, bueno, ¿y para qué si voy a ser sujeto de violencia, ¿no? De robo, de lo más grave, el secuestro, la industria del secuestro, que es lo que se está viviendo en Tijuana, en México? Entonces uno se cuestiona el para qué está haciendo las cosas. Y eso es muy grave, ¿no? Insight es un proyecto de arte público en, binacional en la ciudad de Tijuana y San Diego. Y es un proyecto de la iniciativa privada, ¿no?, que ha tenido apoyos del gobierno mexicano y de instituciones de cultura y también de Estados Unidos, financiamientos ¿no?, de muy diversos programas internacionales, que inició a principios de los años 90 y que es por invitación a artistas, muchos de ellos emergentes, que no tenían todavía una carrera tan sólida o eran de artistas de mediana carrera. Algunos se les invitaba a hacer residencias en Tijuana y a partir de su experiencia entre la frontera derivar algún proyecto público. Y ya lleva 5 o 6 ediciones, ha crecido también en sus pretensiones porque en un momento era solamente el proyecto y lo que se hiciera ese día. Ya después se han organizado conversaciones con artistas, académicos muy reconocidos han estado ahí, y hay toda una reflexión acerca de qué es la frontera, no tanto ya como espacio, bueno, como espacio físico, que es impactante, que es fuerte, que es, ¿no?, es inevitable, ¿no?, no hablar de él,
pero también conceptualmente, ¿no? Reflexionar sobre la frontera y lo que ahí acontece, ¿no? Yo creo que el arte y la cultura tienen un papel preponderante en el cambio que pueda ocurrir en una sociedad como Tijuana. En el cambio, ¿en qué sentido? Para hacer una sociedad más, elevar su calidad de vida a partir de la sensibilización, la crítica, la reflexión de la población en general, ¿no? De esta exigencia al gobierno, a las autoridades, de cambiar, ¿no? Algunas de las cuestiones que están en manos de ellos cambiar, ¿no? Creo que el arte y la cultura, o el arte como una manifestación cultural, ¿no? Hacen seres más sensibles y más críticos. Los artistas tienen un papel preponderante en esto, obviamente, ¿no? Podemos hablar términos más teóricos acerca de lo que un artista, en qué consiste su trabajo, ¿no? Esta renovación del cuerpo simbólico de una sociedad. Esta es una tarea de los artistas que debe ser valorada, ¿no? Que debe de ser reconocida, y porque a una sociedad le aporta mucho, es un valor importante en una sociedad, tenerlo y reconocerlo. Pero por otra parte, ¿no? O en otro nivel de reflexión sobre esto mismo, sobre la contribución del arte y la cultura a una sociedad, están actividades a veces muy específicas, muy concretas, ¿no? como el movimientos, organizaciones que se dan entre los artistas para promover algo, para, para poner el dedo en la llaga de una situación crítica. En este momento hay un movimiento de artistas que lo pueden visitar, hay una página de internet, se llama Todos Somos un Mundo Pequeño, en el que está habiendo una reflexión sobre la política pública en cultura, política cultural en Tijuana y en México. Es un movimiento que nace en Tijuana, pero que está siendo apoyado y que está ganando espacios en todo México, ¿no? Y en este movimiento lo que busca es reflexionar sobre cuáles son los criterios para cosas tan concretas como la designación de un director de una institución de cultura, ¿no? Para qué proyectos son los que reciben financiamiento y con qué características es que estos proyectos se seleccionan. Cosas tan concretas como eso. Y el nivel, ¿no? de notoriedad de movimientos como este va cundiendo a otras áreas y va haciendo que la gente sea más crítica y que vaya contemplando la posibilidad de cambiar el orden, cambiar cómo se dan las dinámicas. Eso creo que es muy importante y se está haciendo con un proyecto cultural. Gracias.